Muy buenos días para todos nuestros oyentes, bienvenidos, esto es Salió el Sol, gracias por conectarte con nosotros a través de radio.larazón.co, también a través de las diferentes redes sociales, a través de Instagram Live, saludamos acá, y a través de Facebook Live, los saludamos acá también. Gracias porque desde las diferentes partes de nuestra bella Colombia ustedes están allí, desde Bogotá, Barranquilla, Cartagena, bueno, en fin, gracias de verdad porque estén allí pendientes y se conecten con La Razón Radio. Empezamos nuestro programa y empezamos con esa palabra que les hemos publicado en la mañana de hoy, que está en Mateo 5:14. Les voy a leer la versión de la nueva versión internacional, que dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Pero vayamos más allá de lo que es ese versículo, y me parece que debemos leerlo un poquito más de lo que dice, para que entremos un poquitico más en el contexto. Y es que ese versículo empieza así: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Somos una luz para brillar, no para estar escondidos. Somos la sal de la tierra para que nosotros podamos llevar la palabra a otras personas, para que nos vean y a través de nosotros puedan ver a nuestro Padre Celestial, que es el que nos creó. Entonces, tengan eso siempre en cuenta. Somos especiales, somos hijos de Dios y llevamos dentro de nosotros ese gran regalo, ese gran regalo de salvación, esa palabra que nosotros podemos entregar a las demás personas, y somos creados para resplandecer, para llevar la palabra a otras personas, para que seamos vistos, no para que seamos escondidos. Así como relata la palabra, la luz tú no la coges y la tapas, no. La luz está para brillar y se ve desde lo más alto. Entonces, tengan siempre eso en cuenta. Somos hechos, somos creados para grandes cosas y para brillar, para llevar esa luz del mundo. Tenemos también una razón del día que está en la voz de la cantante estadounidense Maya Angelou, y ella dice: nunca hagas a alguien tu prioridad, cuando para ellos solo eres una opción. Excelente reflexión. Y ya se encuentra con nosotros, un poquito agripadito, pero firme, el doctor Víctor Diz. Bienvenido. Y retomamos otra vez nuestros miércoles. Sí, señor. Buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo, y buenos días y un bendecido día también a nuestros oyentes. Así es. Y retomamos nuestros temas de nuestros miércoles jurídicos, hoy trayendo una reflexión muy importante y un tema que definitivamente debe estar allí latente, por eso insistimos tanto en él, doctor Víctor. A ver, yo te pedí, Ana Carolina, en días pasados un espacio para comenzar hoy un programa tendiente a que la sociedad monteriana entre en aquello de implementar una cultura ciudadana. Y la cultura ciudadana, pues, es un vasto tema que toca los hogares, las relaciones sociales, pero yo quiero comenzar en el día de hoy concretamente con una especie que toca a la cultura ciudadana y que tiene que ver con el desarrollo del tránsito de vehículos día tras día en nuestra ciudad concretamente. Porque estoy alarmado por lo que veo en muchos jóvenes en las universidades, en donde doy clase, que a diario me dicen: doctor, ¿qué pasa con el tránsito en nuestra ciudad? Hay un caos. Y ciertamente yo les decía: sí, yo veo que ese caos existe y nadie está poniendo el punto sobre la llaga. Entonces quiero que hoy toquemos el tema en concreto y vayamos poco a poco tratando de que la sociedad comprenda que solo civilizándonos podemos comenzar a ver una ciudad diferente en ese aspecto. Bien. Partiendo de ese punto, entonces, ¿cómo ve Montería? A ver, Ana, si tú te montas en tu vehículo, sí, yo pienso que lo primero que tú observas cuando hay un problema entre dos conductores que chocan en una vía, por ejemplo, es la falta de comunicación. Yo, por ejemplo, ayer veía un accidente en donde se bajaba un joven de un vehículo y una joven, y en lugar de dialogar a ver qué había pasado, lo que vi fue insultos de parte y parte.
Eso pasa también en nuestros hogares, cuando vamos a comunicarnos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ayer yo precisamente, llevando una discusión de nunca acabar en el tema de los matrimonios gay, publicaron en El Tiempo un matrimonio de 3 hombres que se iban a casar. Sí. Y en la discusión, en la mesa donde estábamos en el campestre, cenando, se polarizó la discusión y yo me callé más o menos por media hora dejando que todo el mundo discutiera. Y yo les dije, miren, vean que en principio el tema es de comunicación. Yo les voy a poner el siguiente ejemplo. Propónganle a mi esposa Magolis Muñoz que yo me case con otro y ella acepte que yo lleve a mi casa el otro. Ella va a decir que no. Propónganme a mí que mi esposa se case con otro y me lleve a mí a la casa y hagamos un trío. Yo voy a decir que no. El problema es de cómo yo comprendo las cosas y comprendo al otro. Entonces, cuando yo digo no estoy de acuerdo con que yo me case con otro hombre y mi esposa lo acepte, o mi esposa se case con otro y yo acepte eso, es mi postura. Pero yo debo respetar a aquellos que piensan diferente. Ahí está la civilidad. En que nos aceptemos tales y como somos. Habrá personas que están de acuerdo con el trío, habrá personas que no están de acuerdo con el trío, pero respetemos eso y se acabó el problema. Todos se quedaron viendo y dijeron, se acabó la discusión. Entonces todo comienza en mi conciencia. Cuando yo me bajo de mi vehículo porque alguien me partió mi carro, nosotros no sabemos en ese momento quién tiene la razón, porque cada uno de los que se baja en su vehículo cree que tiene la razón. ¿Qué hay que hacer? Serenarnos y esperar que llegue la autoridad de tránsito y defina el conflicto. Pero nos trenzamos en discusiones, en peleas, nos lesionamos y agrandamos el problema. Echándonos la culpa, tú fuiste, echándonos la culpa, tú fuiste, yo fuiste. Sí. Ese es un tema. 2. Las autoridades de Colombia, no de Montería, tienen la mala práctica de colocar señales muertas en cada una de nuestras vías. ¿A qué llamo yo señales muertas? Sí. A nuestros pares. ¿Quién le da vida a ese pare? Nadie. Esa es una señal muerta. Porque, por ejemplo, cuando se hicieron aquí las ciclorrutas, se colocaron pares en las ciclorrutas. Correcto. Y yo preguntaba a un ciclista, ¿tú eres consciente de que tienes que parar en la Castellana en cada cuadra? Él no. Nadie lo enseñó, nadie lo civilizó, nadie le colocó en su inconsciente que en el ciclismo hay pares. Una vez, en una discusión también en una universidad, hizo una especie de encuesta a ver quién tenía la razón, el ciclista o el que va en el carro. Y casi la gran mayoría de las personas dijeron, tiene la razón el que va en el carro porque el ciclista debe parar. Y yo les decía, ¿quién está en estado de debilidad superior? ¿El ciclista o el que va en el vehículo? Eso es lo que debemos comprender todos ciudadanos que manejan un vehículo, que el que va en moto, el que va en cicle está en desventaja con respecto al que va en el vehículo. El que va en un automóvil está en desventaja con respecto al que va en un tractomula. Y el de la tractomula se cree con el poder y no respeta al que va en el automóvil. El del automóvil se cree con el poder y no respeta al que va en la bicicleta. En ese orden de ideas yo pienso que, vuelvo y repito, todo va en mi conciencia. Entonces, la primera barrera que debemos vencer es nuestra propia conciencia. Esa es la primera ley. Porque, por ejemplo, ¿quién le enseñó a un sicario que no debe matar? El sicario se alegra cuando mata, se contenta cuando mata, porque no tiene una barrera moral de contención. Ahí tiene que suplir esa barrera la ley, la sociedad, para evitar que él siga pensando como sigue pensando y que piense diferente. En ese orden de ideas, yo hablaba con un concejal, el presidente del consejo, el doctor Amaury Contreras, el día sábado. Es más, le dije que lo iba a invitar aquí a La Razón, con la venida de ustedes, porque él está convencido de que tenemos la razón los ciudadanos y que algo hay que hacer en este sentido. Por ejemplo, yo le decía a Amaury, piensa bien. Mira, cuando tú vas por un pare, el pare dice pare, pero nadie lo respeta. La señal de tránsito dice no pase y nadie lo respeta. Algo está pasando para que no respetemos las señales. Y yo pienso que no basta con que, porque es otro problema, las autoridades de tránsito no están cumpliendo con su labor en el sentido de estar presente en los lugares en donde está la violación y hacer el comparendo correspondiente para que la persona sienta el poder de la ley.
Pero ese es otro problema de la pérdida del principio de autoridad que otro día tocaremos en un programa de esto, de cómo se daña una sociedad cuando se pierde el principio de autoridad. Por el momento quiero centrarme en darle vida diaria a esas señales de tránsito muertas que tenemos. Y le proponía al concejal, primero, que comencemos por el Consejo Municipal y que el Consejo se compenetre con la problemática social del tránsito vehicular en Montería. 2, la alcaldía tiene que percatarse de que la empresa Montran, a quien se le entregó el contrato en Montería, no conozco Bogotá, Cartagena, Cali, tiene que darle vida a esas señales. Y yo le proponía al concejal, por ejemplo, que bastaba ahí mismo donde está el pare o donde está la prohibición del no pase, una señal viva, por ejemplo, electrónicamente hablando, colocar arriba, ¿por qué violas el pare? ¿Por qué violas la prohibición de no pasar? O sea, señalarle ahí como cuando en la televisión o en la película donde entrábamos a los teatros o los cines que hoy se llaman en mi país, nos colocaban la prohibición de fumar, no fume. Y ya uno ve que hoy voluntariamente la gente dejó de fumar y en las grandes reuniones sociales 1 o 2 personas que le decimos dinosaurios siguen fumando. Entonces mira cómo sí es cierto que la cultura ciudadana implantada como debe ser da cambios en la sociedad, al punto que yo vengo pregonando desde el escenario de la universidad que hasta pagaríamos los impuestos contentos si viéramos que realmente se invierten como debe ser, porque cuando uno ve que ese impuesto se invierte bien, uno lo paga con alegría, con gozo. Voluntariamente, la sociedad donde ve, una sociedad que ve que su impuesto se coloca en una baldosa en una calle o en una señal bien puesta en una calle y que cumple con la función social para la cual fue creada, yo pienso que la sociedad pensaría en crear nuevos impuestos para ir cambiando la ciudad. Entonces sí creo que el cambio de conciencia en una sociedad trae cambio dentro de la sociedad. No sé si tú quieres opinar algo, Ana. Sí, claro que sí, totalmente. Yo pienso que aunque hemos avanzado digamos que en un lapso de tiempo en lo que es también el tema de movilidad y el acceso, el tema de la cultura es aún más importante que tener por dónde transitar, porque podemos transitar, pero qué bueno sería, ¿verdad?, que lo hiciéramos con educación, que lo hiciéramos con respeto a las demás personas y teniendo en cuenta eso, porque fíjese, doctora, que vemos de que entonces la pelea entre el de bus y el de la moto, ¿no? O el de taxi y el de la moto, y vemos todo esto en vez de simplemente, bueno, yo pienso que el sol sale para buenos y para malos y la provisión de Dios es para todos. Entonces ahí como que... Yo aquí quiero proponer algo que estoy manejando y el todos cabemos. Así es. Por ejemplo, yo creo que obligar a alguien, a que no tenga 5 o 6 vehículos si tiene capacidad económica con que tenerlos es irrazonable. Cada quien pues hace con su vida lo que le plazca siempre y cuando no perjudique a los demás. Pero si mi vecino quiere tener 5 vehículos, que los tenga. El problema es que no los use lesionando el derecho de los demás. Que aprenda razonablemente a usar esos 5 vehículos sin perjuicio de las demás personas que habitan en su comunidad. Por ejemplo, es difícil, y yo lo sé que es muy difícil, que el que tiene 5 vehículos entienda que no puede salir cada uno de los miembros de su familia en un solo vehículo, cada uno de ellos. Son 5 personas en 5 vehículos ocupando espacio público, contaminando, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil. Pero yo he llegado inclusive a aceptar que apretadamente, conviviendo con esas personas así que salen en 5 vehículos, si manejamos el todo cabemos con civilidad, yo creo que andáramos a paso de tortuga, pero sin violencia. Pero hay que comenzar a implementar ya mecanismos en la ciudad pedagógicos para que esa persona razone y entienda que no puede poner 5 vehículos en la ciudad diariamente, 4 veces al día, por ejemplo, en espacios cortos. Yo veo personas en la Castellana que van al Éxito Norte, cada uno en su vehículo, 5 vehículos, 5 familias, llenando el parqueadero del Éxito Norte, llenando las calles de la Castellana, que ya no podemos ni salir por el semáforo de la Castellana porque hay una accidentalidad diaria
digo yo, espeluznante, porque tenemos miedo inclusive de salir a ese semáforo porque las colas son inmensas. Entonces ya hay que implementar la cultura del buen uso del vehículo, del buen uso de la moto, del buen uso de la bicicleta. No respetamos al ciclista que va haciendo ejercicio en las mañanas, en la noche, en la ciclorruta, porque inclusive he observado amigos de la moto que se meten en las vías de los ciclistas. Cierto. Esa es una sin razón que no comprendo por qué lo hacen, para lesionar a un ciclista, para lesionar a una persona que atraviese la ciclorruta. Entonces no entiendo por qué en la conciencia de ese joven de la moto no está el respeto por esa ciclorruta. Se meten incluso por las zonas peatonales, las motos. Sí, los andenes. Los claro andenes. Sí. Entonces esa es una mala práctica que hay que comenzar a erradicar. Pero a la vez que hay que implementar una cultura pública ciudadana a través de señales vivas, hay que convencer a la autoridad de tránsito que tiene que actuar bajo la égida del principio de autoridad. Hay que colocar también una señal viva, pero una autoridad de tránsito que haga cumplir la señal con la fuerza de la ley, para disuadir a esa persona que poco a poco hay que ir culturizando, ya sea en los colegios, en los hogares, en las calles, y eso es difícil, Ana Carolina. Mira, las autoridades de policía, las alcaldías, pueden hacer simplemente citaciones a través de todo aquel que viole la regla y que le hace su comparendo el día tal, tiene que comparecer a la inspección tal de tránsito. ¿Y cuál va a ser la sanción? 2 o 3 meses de educación pedagógica en señales de tránsito. En lugar de multar a esa persona en principio y hablar de comparendos pedagógicos muertos, también lo que yo llamo comparendos pedagógicos muertos, porque no cumplen ninguna función social. En cuanto a que el policía te pone el comparendo, te explica ahí en 5 minutos en la ley o el código de policía cómo se llame, pero no te entroniza en tu inconsciente el respeto por esa ley. Entonces el comparendo debe también dársele vida y decirle a esa persona: debes comparecer a la inspección de tránsito de Barrio La Granja, a la Castellana o como se llamen, por 2 o 3 meses a tal hora, para que hagas cursos pedagógicos en conducción de moto y que te enseñen a respetar las señales. Si no llevamos al inconsciente colectivo del ciudadano el respeto por nuestras señales, estamos muertos. Yo coloco siempre de ejemplo vivo a un exalcalde de Colombia, que no es colombiano de nacimiento, pero que vivió en Bogotá y fue alcalde, el doctor Antanas Mocus. Antanas Mocus comenzó en Bogotá a educar, a culturizar a la ciudadanía bogotana. Sin embargo, los alcaldes que vinieron posteriormente a Antanas Mocus, el señor Garzón y el señor Samuel Moreno, ustedes ven que Garzón implementó los comedores escolares. Pero uno no se explica por qué Garzón, en lugar de sumar, restó. Si él venía con su programa de comedores escolares, pudo seguir con la cultura ciudadana de Antanas Mocus y luego agregar a ese programa los comedores escolares. Si vemos a Samuel Moreno, vemos que él se enfrascó en la publicidad de su administración. Ese fue su espejo. Entonces uno podría decir: oye, veníamos con un alcalde pedagógico, con uno que se preocupó por la pobreza y daba comida, y por uno que se preocupó por la publicidad. Pudo haber también los 3 aspectos: pedagogía, alimentación y publicidad, y ya tuviéramos 3 sumas de grandes factores en la Bogotá de hoy. Pero ¿qué observamos en nuestra capital? Una ciudad retrasada, la peor de las capitales, llamo yo a Bogotá, una ciudad con 9 o 10 millones de habitantes y de un retraso monumental. Bogotá hace 100 años debió tener un metro. Y pregunto yo hoy, mis queridos compañeros de la mesa, ¿quién paga económicamente hablando eso en Bogotá hoy? La ciudadanía que paga impuestos. ¿Quién es el responsable del retraso de 100 años de la ciudad de Bogotá? Los dirigentes. Por eso, señores que hoy me escuchan, debemos aprender a civilizarnos y saber elegir inclusive nuestros dirigentes para que nos representen bien en las asambleas, los consejos, las alcaldías, el Congreso y la presidencia. Hay que elegir con conciencia. En este sentido quiero llamar la atención entonces de que hay que hacer de esta ciudad un despertar nuevo, para que ese caos que hoy tenemos en la ciudad
cambie poco a poco, no hoy, pero sí creo que en 4 o 5 años, si desde hoy comenzamos a despertar conciencia ciudadana, podemos triunfar y ver a una Montería diferente. No, y en ese tema de los dirigentes, a mí me gusta algo allí, doctor, y es que realmente no nos tomamos el tiempo de mirar, ¿verdad?, ese programa de trabajo que cada persona ofrece, sino que, bueno, se dejan llevar por otro tipo de cosas, pero si realmente nosotros nos tomáramos la tarea de leer, ¿verdad?, esas propuestas que traen, si realmente conllevan a lo que la ciudad quiere, a lo que nosotros queremos, pues ahí escogiéramos de verdad conscientes y podríamos reclamar, o sea, voté por ti, este fue tu programa de trabajo, ¿dónde está lo que prometiste? Pero a la gente se le olvidan las cosas. Ana, mira, tan serio es el problema. Sí. Que yo aquí contigo y los compañeros y la doctora Perla, sí, hemos leído varias veces el texto de nuestra Constitución. Sí, claro. Y por ahí en un articulito escondido de nuestras leyes y de nuestra carta política hay algo interesante. Dice, el Estado promoverá la iniciativa privada. Y pregunto, ¿qué alcalde de Colombia, qué senador de Colombia, qué diputado de Colombia, qué concejal de Colombia se ha detenido a pensar seriamente lo que implica ese texto constitucional? Por ejemplo, aquí hay regiones en mi país muy ricas, agrícolamente hablando. El tema aquí de un sector rural nuestro, Aguas Negras, La Pozona, sí, que producen berenjena, ají, guayaba dulce, guayaba agria, de toda clase de hortalizas y frutas. ¿Cómo es posible? Y arroz a gran escala, y maíz a gran escala, y que uno va a esas vías veredales y son un desastre total. Sí. ¿Por qué el Estado no comienza a pensar ahí, con el solo arreglo de la vía, estoy promoviendo la iniciativa privada? 2, el Estado no se ha puesto a pensar que a través del Banco Agrario puede socializar préstamos a esas comunidades para que no se dediquen al mototaxismo, sino que se dediquen a producir alimento para nuestro departamento y para nuestro país. Entonces, viven de espalda nuestros dirigentes a ese texto constitucional, porque creativamente hablando son incapaces de percatarse lo que significa ese texto constitucional. Y me perdonan ellos, no lo hago con insulto ni lo hago con grosería, lo hago buscando un cambio simple de actitud. Mi papá, que en paz descanse, decía que el cambio de actitud comienza en uno. Correcto. Cambiando yo, cambio a los demás. Por ejemplo, a los que hoy me escuchan, yo los invito a que paren en todos los pares, a que no pasen por las señales donde dice prohibido el paso, a que en los reductores de velocidad bajen la velocidad, aunque el otro no lo haga. Y se darán cuenta que cuando uno para, por ejemplo, en el Éxito Norte, que hay reductores de velocidad para darle el paso a los peatones, de inmediato quien viene a nuestro lado para, porque nosotros le estamos colocando el ejemplo. Habrá uno desadaptado, maleducado, que en principio se huele el reductor, pero cuando ve parado a uno y ve por algo está parado ese vehículo, el otro para, y eso me gratifica mi corazón y mi conciencia diciendo yo colaboré, porque gracias a que yo paré, el vecino paró. Entonces, cambiando uno, cambia de actitud el otro, y eso viene desde mi hogar. Si mi esposa me insulta es porque yo no le hablé, no me comuniqué con ella en debida forma. Si mi esposa me insulta y yo le respondo con cariño, ella no tiene armas para seguir discutiendo conmigo. Si mi esposo me habla mal y yo le hablo bien como mujer, él no tendrá armas para hablarme mal. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. No pidamos, mis queridos oyentes, el cambio en el otro. Cambie usted y después reclame el cambio del otro. Claro, la palabra lo dice. La palabra blanda calma la ira. Entonces, seamos ese ejemplo también. Y me gusta ese ejemplo que usted coloca, por ejemplo, a mí me pasa es con la cebra, los semáforos, que por lo regular paran en la mitad y las personas les toca como pasar por un ladito, y no es así. O cuando ya en amarillo quieren salir corriendo, pero ¿por qué? Si hay que esperar hasta el verde. Entonces no sabemos si en esos microsegundos, ¿verdad?, de que está en amarillo pudimos evitarnos un accidente, pudimos evitar algo, simplemente ciñéndonos a la autoridad. Y toda autoridad es dada por Dios, así que esas reglas están para respetarse.
Así que excelente que tengamos todo eso en cuenta y despertemos en serio. Hay que despertar, porque sinceramente vivimos en este mundo para compartir, así como tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque estamos dañando nuestra propia casa. De igual manera es respetar el transitar de la otra persona para que también podamos recibir de igual forma el respeto cuando nosotros lo hacemos. Quiero concluir, Anita, con algo que no podemos perder de vista, y es que cuando se trata del problema del irrespeto a la regla de tránsito, el tema cuando la incumplimos puede ser grave, porque nosotros, por ejemplo, tirar una concha de mamón o una concha de mango en la calle, no le vemos un problema de fondo. Inclusive una concha de mango puede hacer que alguien se caiga, un viejo o una señora joven se caiga y se parta todo un brazo, una pierna, o se mate inclusive. Pero yo veo mucho más grave el tema del tránsito, porque es que a diario vemos muertes. Mire, aquí un vecino mío que vivió hace mucho tiempo, el señor Eliezer Bolívar Campo, iba para Barranquilla hace pocos días con su mamá, con su esposa y su hijo. Iban lloviendo y tipo 5, 4 y media para 6 de la tarde se accidentaron y se mató el señor y quedó herida su esposa y quedó herido su hijo. Cuando llueve uno no puede ir a gran velocidad. Cuando llueve hay que bajar la velocidad, porque uno no sabe si en la vía hay huecos porque se llenan de agua. Entonces es prudencia, prudencia. La sola prudencia en la conducción de mi vida, no del vehículo, me salva de muchos aspectos en que yo puedo verme lamentablemente involucrado por la falta de prudencia. Entonces aprendamos a cultivar la prudencia. La prudencia es una virtud, la imprudencia un gran defecto, un gran defecto. Los orientales viven cultivando la prudencia, cultivando la tolerancia, cultivando los buenos hábitos de vida, y hay que comenzar desde programas como este a que en nuestra sociedad monteriana comencemos a cultivar la tolerancia, la prudencia, y ojalá, mis queridos oyentes de Hoy para Adelante, los que oyen el programa, cuando se bajen de su vehículo en un accidente, no se insulten, no se ofendan. Nadie quiere accidentar a otro. Nadie quiere golpear a otro, a menos que lo haga con dolo, ya con otra intención diferente, y se sancionará de una manera diferente. Pero miren que todos estos comportamientos a que yo me he referido hoy se llaman culposos. ¿Culposos por qué? Porque no se hacen con intención. Y si ni yo tengo intención de golpear el vehículo de Pedro o de Juan, ni Juan tampoco, ¿por qué tenemos que bajarnos del vehículo a pelearnos si no teníamos intención de golpearnos? Bajémonos fraternalmente, arreglemos el problema fraternalmente y verán cómo cambia la ciudad. Así es, muchas gracias, doctor Víctor. Excelente esa reflexión el día de hoy, y definitivamente a que nos quede allí, ¿verdad? A cada día de nuestra vida recordar que debemos ser luz, y ser luz es también ser ejemplo, y ser ejemplo también lo hacemos respetando cada una de esas normas que se nos dan para que podamos vivir tranquilos, podamos vivir en paz. Nosotros les agradecemos que se hayan conectado con nosotros, a todos los que están a través de Facebook, a todos los que se conectaron a través de Instagram. Les recordamos, o más bien les cuento, que mañana vamos a tener un pase doble para palcos ahora en todo lo que es en nuestras fiestas, así que estén muy pendientes. Mañana vamos a estar rifándolo para que ustedes puedan asistir. Los bendecimos, les deseamos un excelente día. Recuerden siempre parar en las esquinas, respetar los semáforos, respetar a todas las demás personas que tienen también el derecho, como nosotros, de hacer parte y de transitar por esta bella ciudad. Un besito para todos, quédense con la mejor programación que tiene La Razón Radio para todos ustedes. Chao.